Continuamos con el maravilloso vídeo de las 100 preguntas de epidemiología. Apasionante, donde lo haya. Empezamos con la primera pregunta, pregunta 19, en este segundo bloque, un estudio de seguimiento a largo plazo de pacientes con fibrilación auricular crónica. Se ha documentado un riesgo relativo de padecer hemorragia intracraneal por anticoagulantes que es de 3 con respecto a la aspirina, los antiagregantes plaquetarios. ¿Cuál de las siguientes es cierta? Os leéis las 5 respuestas. No voy a leerlas todas, pero, por ejemplo, la 1 dice, el diseño corresponde a un estudio de casos y controles, sería no de casos en controles. En este caso, un seguimiento a largo plazo de pacientes con fibrilación auricular crónica que toman anticoagulantes o toman antiagregantes, lo más normal es que lo que se haya hecho es un estudio de cohortes. El riesgo relativo no es significativo, pone. Vemos que el riesgo relativo tiene un intervalo de confianza de 1,5 a 6, está excluido. El valor 1 está fuera del intervalo y por lo tanto el intervalo sí es significativo. Y luego las 3 respuestas siguientes lo que me hablan es de la interpretación del riesgo relativo y la correcta es la 5. El riesgo relativo significa que la incidencia de hemorragia intracraneal entre los que toman anticoagulantes ha sido 3 veces superior a los que toman antiagregantes plaquetarios. Esa es la interpretación del riesgo relativo, que es la incidencia en los que toman un fármaco partido por la incidencia en los demás e indica la fuerza de asociación. Siguiente pregunta. Análisis de los resultados de un estudio de cohorte mediante el riesgo relativo. ¿Es cierto que se calcula dividiendo la incidencia de enfermedad en los no expuestos partido por la incidencia en los expuestos? Al revés. Carece de unidades, esta es correcta, el valor es 1, el valor es 0,8, el valor es 1,4, pero no tiene unidades de medida, ya que dividimos un factor entre otro y las unidades de medida, por lo tanto, dan 1. Su límite inferior es 0, por supuesto, y su límite superior, pues infinito, o sea que no hay límite superior, y es una medida no del efecto absoluto del factor del riesgo que produce enfermedad, sino de la fuerza de la asociación. Dice que los estudios de cohortes tienen el mismo valor que el O-ratio. El O-ratio es un estimador del riesgo relativo, pero no es perfecto, es un estimador en cierto modo sesgado. Ya veremos de qué depende ese sesgo que se puede producir en el cálculo del O-ratio. Siguiente pregunta, los resultados de los distintos estudios llevados a cabo sobre el riesgo de infarto de miocardio asociado a medicamentos han sido, y nos dan 4 resultados en valores de O-ratio o de riesgo relativo. Si vas rápido, si no tienes mucha posibilidad para pararte en esta pregunta, hay una opción que parece bastante clara. 3 de los riesgos relativos U o ratio son superiores a 1 y solo 1 es inferior a 1. Por lo tanto, ahí estamos viendo ya claramente cuál puede ser el impostor en este caso. Me están hablando del riesgo de infarto agudo de miocardio asociado a medicamentos. ¿Qué medicamento daré? Pues el que tenga menos riesgo de producir infarto agudo de miocardio, incluso el que sea protector, que es lo que indica en este caso un riesgo relativo de 0,7. Riesgos relativos menores de 1 y con los valores significativos, porque el intervalo de confianza es 0,4 a 0,85. Se excluye el valor 1 de ese intervalo de confianza. Esto significa que este es un factor protector y por lo tanto, al tener que es un factor protector, elegiremos evidentemente el fármaco C. Mucho ojo en estas preguntas, mucho ojo con ir rápido, hay que pararse y hay que pensar que el fármaco C uno puede tener la tendencia a que directamente ponga la respuesta 3. Y eso tenéis que fijaros bien, porque el que puso esta pregunta quería confundirnos también con ello. El fármaco C es la respuesta 2. Yo vi el año que se hizo este examen que hubo gente que puso la respuesta 3. Por lo tanto, fijaros mucho. Siguiente pregunta, bueno, esta pregunta repetida. Es la misma que hemos visto antes, porque la repitieron. Eso sí es un concepto que puede ser importante verlo. No pasa mucho, puede pasar en una pregunta cada 1000, pero a veces se repite la misma pregunta que pusieron a lo mejor 2 años antes, como es este caso. Seguimos con la primera pregunta que pusieron en el 1000 sobre el número de sujetos a tratar. El número de sujetos a tratar consiste en cuántos sujetos necesitas tratar con un fármaco en vez de con otro para conseguir salvar una vida o para conseguir curar a un paciente. La primera vez que lo preguntaron fue con esta formulación. Esto significa que si hay una mortalidad del 25% y con el nuevo fármaco hay una mortalidad del 20%, significa que por cada 100 pacientes tratados con el nuevo fármaco, evidentemente hay 5 que se salvan gracias a ser tratados con ese fármaco. Entonces, si de cada 100 hay 5 que se salvan, por cada 20 sujetos
estaremos salvando una vida. Ese es el concepto. La fórmula realmente se hace 100 partido por la diferencia en valor absoluto. Como la diferencia, en este caso, es 5, el número de sujetos a tratar sería de 20. Hay que tratar a 20 sujetos para conseguir evitar una muerte. Siguiente pregunta. Un poco más complicada, pero al final igual intentan en un caso clínico muy largo, en un enunciado muy largo, confundirnos, pero cuando nos hablan del número de sujetos a tratar, el resto de los valores no nos sirven de mucho, simplemente me sirven la incidencia de accidente vascular cerebral, que es de un 2% en un grupo y un 3,5% en otro grupo, en el grupo anticoagulante y el grupo antiagregantes plaquetarios. Entonces, la diferencia entre ellos va a ser 3,5 menos 2, que es igual a 1,5. Y al dividir 100 por 1,5, el valor que nos sale es 66,6. Y entonces 66,6 está entre 60 y 70. Sería igual, necesitamos tratar a 66 pacientes con un fármaco en vez de con otro para conseguir evitar un accidente vascular cerebral. Siguiente pregunta, también bastante parecida. Aquí, ¿qué dificultad introdujeron? Esto es la Pokémon evolución de las preguntas. Primero pregunta el número de sujetos a tratar y van introduciendo factores que hagan aumentar la dificultad de la pregunta. Igual que esto, y a vista de pájaro, con el ojo del halcón, nos fijamos directamente en esto. Hay que leérsela, por supuesto, no estoy diciendo que no leáis la pregunta, pero nos fijamos directamente en los resultados que hay en el grupo, en este caso clortalidona y el grupo placebo. Y el riesgo de ACV sería del 6%, se reduce al 4%. Luego, en definitiva, estamos viendo que la diferencia es 2, o sea que sería el número de sujetos a tratar con clortalidona para evitar un ACV, sería 100 partido por 2, o sea que sería 50. Nos vamos a la respuesta y aquí vemos que hay dos respuestas posibles. 50 pacientes durante un año o 50 pacientes durante 5 años. Ahí tenemos que fijarnos ya algo más en el enunciado, lo habíamos leído antes, pero tal vez no habíamos reparado en ello, y aquí pone que el estudio se hace durante 5 años, por lo tanto hay que tratar a 50 pacientes durante 5 años para evitar un ACV. Y aquí ya fue donde nos complicaron algo más la cosa, haciéndonos despejar en una ecuación. Me dice que el riesgo de presentar ACV en una población de hipertensos sin tratamiento es del 6% a los 5 años. Y en una reunión se nos dice que tratando a dicha población con el nuevo fármaco A conseguiríamos evitar un ACV por cada 20 pacientes tratados. O sea que me están diciendo que el NNT es 20. Y yo sé que el NNT es igual a 100 partido por la diferencia. ¿A cuánto debería reducir la incidencia de ACV el fármaco A para que dicho comentario fuera cierto? Pues el fármaco A se supone, en este caso, porque me están diciendo que sin tratamiento del 6%, el fármaco A evidentemente debería hacer que la frecuencia fuera menor. Para que esta fórmula de 20, esto tiene que ser 100 partido por 5, evidentemente. O sea, 6% menos algo tiene que ser igual a 5, luego evidentemente sabemos que X es 1%. Debería reducir la incidencia del ACV al 1% para que esa frase fuera cierta. Si necesitas parártelo y repetírtelo de nuevo, póntelo de nuevo, pero de lo más complicado que nos pueden poner en este caso. La siguiente pregunta que nos pusieron sobre el NNT fue sobre interpretación. ¿Qué significa? Evidentemente un fármaco será mejor cuanto menos sujetos necesites tratar para conseguir una curación. Si yo consigo una curación extra tratando solo a 2 sujetos, significa que el fármaco es muy bueno. Si necesito tratar a 200 sujetos para conseguir una curación, el fármaco no es tan bueno. Y esto es lo que me están preguntando aquí. Un fármaco A tiene un NNT de 10 y otro fármaco B tiene un NNT de 50. Por lo tanto, ¿qué se ve claramente? Pues que con el fármaco A necesitamos tratar a menos sujetos para conseguir una curación. El fármaco A es mejor. Y entonces la respuesta que damos es la 3. El fármaco A es el elegido porque es más eficaz. Ha realizado usted un estudio en el que se ha seguido durante 2 años 1.000 pacientes que han consumido AINE y 2.000 controles. Los consumidores de AINE ha habido 50 pacientes. Luego tenemos que la incidencia en los que consumen AINE es 50 por 1.000. Y en el grupo, en los controles, solo ha habido 10 casos en 2.000. O sea, 10 partido por 2.000. Para que podamos manejar esto bien, para que podamos manejarlo adecuadamente, se ve, creo bastante claro, que 50 por 1000 es un 5% y que 10 partido por 2000 es como 5 partido por 1000 y 5 partido por 1000 es 0,5%.
Luego, con estos dos datos ya sabemos una cosa, que el riesgo relativo, este valor es 10 veces mayor que este, eso creo que se ve bastante claro. El riesgo relativo es de 10. Luego, de todas las respuestas que tenemos, solo hay dos posibles, solo hay dos que hablen de un riesgo relativo de 10, que son la respuesta 2 y la respuesta 3. Y me falta decir cuál sería el riesgo atribuible. El riesgo atribuible, como supongo sabéis todos, sería igual a la diferencia entre uno y otro, 0,5% menos 0,5%. O sea, esto sería igual a 4,5%. 4,5%, lo pongo aquí, perdón, sería el riesgo atribuible. Luego, por lo tanto, el riesgo atribuible es de 0,045, que es la forma de expresar en valor absoluto el 4,5%. Se ha realizado un estudio para comprobar si un fármaco tiene riesgo de producir agranulocitosis. Se han incluido 200 pacientes con agranulocitosis, de los cuales 25 habían consumido el fármaco, y 1000 controles de características similares, de los cuales 50 habían consumido el fármaco. Indique de qué tipo de estudio se trata y si la utilización del fármaco se asocia a la aparición de agranulocitosis. Aquí tenemos una forma más fácil de responder esta pregunta, que consiste en decir, vamos a ver, primero, ¿qué estudio es? Se ve claramente que es un caso y controles porque hemos seleccionado pacientes y sujetos sin enfermedad. Por lo tanto, solo me quedan dos respuestas, la respuesta 2 y la respuesta 4. Y la forma fácil de responderla es que en la 2 me dice que el fármaco reduce la agranulocitosis y en la 4 me dice que es un factor de riesgo. Viéndolo simplemente, a pelo, digamos, con perdón, hay 200 pacientes de los cuales 25 habían consumido el fármaco y 1000 controles de los cuales 50 lo habían consumido, se ve que el consumo de fármaco es más frecuente en los que tienen agranulocitosis, lo que significa que el fármaco debe asociarse seguramente a agranulocitosis. O sea que la respuesta que pondríamos sería la 4. Si hacéis el cuadro, pondríais aquí 200 sujetos con agranulocitosis y 1000 controles. De esos 200 sujetos hay 25 que están expuestos y 175 que no. Y de los 1000 controles, pues había 50 que estaban expuestos y 950 que no. Si hacéis la razón de los productos cruzados, pues efectivamente puede daros ese valor de 2,7, que eso ya simplemente es un cálculo matemático. En un estudio, la agranulocitosis se produce en la población general no consumidora de un medicamento en 2 de cada 100.000 habitantes y en los consumidores del fármaco en 40 de cada 100.000. El riesgo relativo es de 20, efectivamente, y el riesgo atribuible es de 38 por 100.000 habitantes y años. Y una proporción de riesgo atribuible, o sea, una fracción etiológica del 95%. Todos los valores, supongo que lo tenéis claro. La tasa de enfermedad que es causada por el fármaco es pequeña, solo 40 de cada 100.000 expuestos y años. No me están hablando de la tasa, me están hablando del riesgo, la incidencia como riesgo, y eso no es una tasa. La tasa sería la densidad de incidencia, esa es falsa. ¿La enfermedad se produce 2 veces más frecuente en los tratados que en los no tratados? No, la enfermedad se produce 20 veces más frecuente en los tratados que en los no tratados. La 3 me la dejo para comentarla ahora. ¿El impacto del medicamento sobre la salud es importante porque el riesgo relativo es 20? El riesgo relativo es 20, pero el impacto del medicamento me lo marca el riesgo atribuible, no el riesgo relativo. Y la asociación del fármaco no es fuerte porque solo 38 de cada 100.000 habitantes, no. El riesgo atribuible, que sería este valor, no me habla de la fuerza de la asociación, esa me habla del riesgo relativo. Retirar el fármaco evitaría el 95% de los casos de la enfermedad, pero aquí faltaría poner, para que fuera cierta de todo, entre los expuestos al mismo. El 95% de los casos de enfermedad que se producen entre los expuestos. No se puso, pero las otras 4 respuestas eran claramente falsas, por lo tanto nos quedamos con esa.